En Estados Unidos muchas casas parecen frágiles, hechas de madera, como si pudieran romperse con facilidad, mientras que en otros países están hechas de materiales más resistentes como el concreto. Además, sabiendo que en varios estados de la región tienen constantemente catástrofes como los tornados. Entonces es inevitable preguntarse por qué el país más poderoso del mundo construye casas que parecen más débiles. Para entender esto hay que soltar una idea que suena lógica, pero no siempre es verdad. Que algo sea más fuerte no siempre significa que sea mejor. A veces, lo que parece más resistente también suele ser más rígido. Y esto, cuando falla, llega a ser más caótico. En muchos países, como en Latinoamérica o gran parte de Europa, las casas se construyen para durar décadas o incluso generaciones, hechas de materiales pesados como ladrillos, concreto o piedra. Estos materiales también transmiten seguridad, te hacen pensar que al ser tan sólido jamás se moverá. Y en muchos casos la idea funciona, pero también tiene un costo, porque construir algo así toma mucho tiempo, además de requerir más mano de obra, más dinero y más planificación. Pongamos el escenario ahora de un país enorme, con millones de personas llegando constantemente, donde las calles crecen sin parar y con ellas viene la necesidad de construir viviendas. Ese era el caso de Estados Unidos, en donde el recurso más valioso era el tiempo. Porque mientras otros países construían para durar, Estados Unidos tenía que construir para avanzar, y tenía que hacerlo rápido. Ahí la pregunta cambia, porque no es solo hacer una casa que dure, sino una que sea rápida porque en fila hay 40 más que construir. Para este gran trabajo, la madera era perfecta, no porque fuera más fuerte, sino porque es más práctica. Es barata y había en todas partes bosques enteros listos para usarse. Además de que es más sencilla de trabajar. No necesitabas maquinaria compleja ni procesos largos. Tan solo con las herramientas necesarias podías levantar estructuras completas. Y eso es un gran cambio, porque mientras en otros países una casa podía tardar meses, en Estados Unidos podías tenerla lista en semanas, incluso días. Se volvía un trabajo de ensamblaje sencillo. Pero eso no es todo. Existe algo más importante que no siempre se toma en cuenta, pero que inquieta: los desastres naturales. En lugares como California, la tierra no está quieta. A veces se mueve poco, a veces se mueve de forma violenta, pero siempre impredecible. Y aquí es donde todo se vuelve contraintuitivo, porque lo que parece más fuerte puede ser más peligroso. En este caso, una casa de concreto cuando enfrenta un terremoto no se adapta, solo trata de resistir. Pero cuando no puede más, falla de golpe y colapsa. Y todo ese peso se desploma. Pero una casa de madera juega de manera diferente. No intenta luchar contra el movimiento, sino adaptarse a él. Puede moverse, crujir, doblarse y absorbe la energía. Y aunque una casa de madera puede dañarse, romperse por partes e incluso quedar inutilizable, es menos probable que te aplaste en segundos. Pero hay otro factor, igual de importante: el dinero. En Estados Unidos todo gira alrededor del movimiento. Nada está pensado para quedarse quieto. Las personas cambian de ciudad, de trabajo y de casa. Y en un sistema así las casas no se construyen solo para vivir, sino para circular. Y eso también cambia completamente la forma de construir. Porque si sabes que una casa puede venderse en pocos años, no necesitas que dure generaciones, sino solo que funcione, sea eficiente y rentable. La madera encaja perfecto en este sistema, porque es más barata, rápida de construir y fácil de modificar. Puedes ampliar, remodelar y reparar. Y si algo sale mal, como un incendio, huracán o un terremoto, la lógica no es «esto debe resistir para siempre», sino «lo reconstruimos». Y eso es parte del diseño, porque reconstruir en Estados Unidos debe ser rápido. Hay seguros, sistemas e industrias completas dedicadas a rehacer lo perdido. Así que cuando una casa se daña no es el final, sino solo es otro proceso. Pero hay algo muy contradictorio en todo esto: el fuego. Porque si hay algo que la madera no soporta bien, es quemarse. Y en Estados Unidos este es un riesgo constante. En lugares como California, estos eventos no son raros. De hecho, son parte cada año. Miles de hectáreas arden. Ciudades enteras son evacuadas y las casas desaparecen en cuestión de minutos. Pero aún así, las casas siguen siendo construidas con madera, aun sabiendo el riesgo. Lo más inquietante de todo esto es que saben qué ocurrirá. Es una problemática constante en la región. Año tras año las imágenes son las mismas. Barrios enteros reducidos a cenizas, estructuras que ya no existen y familias que lo pierden todo. La pregunta ya no es por qué construyen así, sino por qué lo siguen haciendo, aun conociendo las consecuencias de ello. La respuesta es el sistema, este del que hablamos anteriormente.
porque incluso después del fuego, todo vuelve a empezar. Los seguros pagan, las constructoras regresan y las casas se levantan de nuevo. En realidad, han hecho que estos desastres naturales también formen parte del ciclo. Es inquietante cómo la sociedad aprende a vivir de esa manera, sabiendo que en cierta época del año podrán perder su hogar y todo lo que hay dentro de él. Increíblemente lo mismo sucede en zonas con tendencia a huracanes, como en Florida o la costa del Golfo. Aunque aquí el problema viene a ser el agua, no el fuego. Sin embargo, hay una diferencia fundamental en su funcionamiento, pues aunque siguen siendo de madera, estas han sido adaptadas para dichos desastres. Su diseño permite que las casas se eleven del suelo para evitar inundaciones. Se encuentran reforzadas con anclajes metálicos para no salir volando y además, los techos tienen diseños específicos para resistir los fuertes vientos. En este caso, aunque parezcan casas débiles, no lo son. Sin embargo, están diseñadas para fallar de una manera controlada. Porque cuando un huracán fuerte llega, ni el concreto resiste. Entra el agua, los techos salen volando y el viento rompe las ventanas. Y esta vez, la lógica de reducción de daños es diferente, porque el fin ahora es reducir las muertes. La idea es incómoda pero clara. No podemos evitar el desastre, pero podemos sobrevivirlo. ¿Y después? Lo mismo que ya sabemos: seguros, reconstrucción y reiniciar. Incluso en estos desastres la madera sigue teniendo sentido, porque es más fácil de reparar, más barata de reemplazar y más rápida de levantar. Construyen con la idea central de que algo puede suceder y que en casos así, lo fundamental es mantenerse con vida. Y con esto pasamos al último punto por el cual la madera sigue predominando en Estados Unidos, y es que, aunque existen desastres naturales tan extremos como el fuego y el agua en diferentes estados, la realidad es que Estados Unidos tiene uno de los climas más secos. En muchos países, especialmente en zonas tropicales, la humedad nunca se va. Está en el aire, las paredes, el suelo. Y nunca se va. Un clima de ese estilo destruiría la madera. La hincha, la deforma y la pudre. Aparecen insectos que pueden contaminarla, hongos que la habitan o termitas que la comen. Se convertiría en un desgaste lento pero constante. En el caso de Estados Unidos es muy diferente. Este clima seco tiene también consecuencias en cada estación del año. El frío sin humedad detiene las plagas y el calor casi nunca viene con humedad extrema. Eso hace que la madera dure mucho más. Y eso explica algo de mucha importancia, porque no es que Estados Unidos use madera porque sea mejor en todos lados, sino porque en su entorno funciona mejor que cualquier otro material. Es por eso que el gobierno de Estados Unidos está preparado para ello, porque algo muy importante y de lo que no se habla lo suficiente es que, a diferencia de muchos otros países, aquí no puedes construir lo que quieres, sino lo que te han permitido. Aquí existen códigos de construcción muy específicos, reglas para absolutamente todo. El tamaño de las vigas, la distancia entre estructuras, los materiales que puedes usar y cómo debe responder la casa al fuego, al viento, a los terremotos. Nada es improvisado. Todo está medido, calculado y estandarizado. Y esto cambia completamente el juego. Porque cuando todo está definido, no tienes que reinventar nada. No tienes que pensar cada casa desde cero. Simplemente repites el sistema y ahí aparece algo clave. Las casas dejan de ser únicas. Ya no son obras individuales. Se convierten en un modelo. Un mismo diseño que se repite miles de veces a lo largo de diferentes ciudades, diferentes estados, y solo con pequeñas variaciones, pero con la misma base. Y entonces se convierte en una especie de fabricación en masa, donde todas las piezas encajan, procesos que se repiten y equipos que ya saben exactamente qué hacer. Y eso permite algo fundamental: velocidad. Una casa ya no es un proyecto individual, es un proceso, lo que también permite reducir costos, menos errores, menos tiempo y menos incertidumbre. Pero aquí viene el lado frío de la situación, porque al estar en un sistema como este se pierde por completo la originalidad. Las casas ya no reflejan tanto a las personas, reflejan el sistema. Las casas ya no únicas están diseñadas para funcionar, para cumplir y replicarse. Y así, barrio tras barrio y ciudad tras ciudad, comienza a verse el mismo patrón. Cada estructura sigue esta lógica, dejando de lado la personalidad y los gustos de cada familia. Simplemente se puede hacer lo que te permite el Estado. Sin embargo, algo que muy pocos saben es que esto no es al azar. Pese a que el país ha interpretado múltiples veces los desastres más mediáticos, sus construcciones siguen siendo de madera. La razón parece mala, pero en realidad, esta es parte de un sistema en el que el país ha aprendido a vivir. Son conscientes que esa estructura va a desaparecer, porque el objetivo es que las casas se conviertan en algo sencillo de volver a levantar.
que sea rápido y tenga menos costos al realizarlo. Este desarrollo ha permitido no solo que la sociedad se acople, sino que se eviten aún más desastres como decesos. Al final, la razón puede ser buena, pero la despersonalización de todo un país a su hogar es inquietante.